Buenos días. Adelante, doctor. Podemos empezar en el momento que lo indique. Adelante, sí, ya. Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Silva Daya y me toca iniciar con esta exposición que corresponde a el tercer diplomado en control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Es el modelo mexicano de justicia constitucional y electoral, evolución histórica y aspectos comparados. Entonces, hoy tengo una presentación que me gustaría compartirles. Si ustedes están de acuerdo, ya la están viendo. La tienen ustedes a la vista. Entonces, aquí está. Bueno, en este caso, me gusta abordar estas partes que me parece conveniente referirnos a ellas, que son encuadre en el sistema de control constitucional, antecedentes, derecho electoral y derechos humanos, importancia cualitativa y cuantitativa, y derecho de acceso a la justicia. Entonces, independientemente de que también vamos a ver las partes que atañen a la cuestión comparativa, que eso lo veríamos un poco más adelante, quizás en la sesión del día de mañana. Entonces, aquí tenemos, a ver si me deja avanzar. Vamos a ver qué me deja avanzar. No me deja avanzar, entonces aquí estoy teniendo algún problema. A ver. Bien. No me deja avanzar. Doctor, si gusta, mándeme la presentación a mi correo y se la voy pasando yo. Sí, por favor, y sería a partir de la segunda lámina, ¿no? Ok, me la manda a Kenia.Hernández, por favor. Sí. A ver, déjenme ver. Sí, enseguida te la envío. Mm.
Ujú. A ver, Genia, aquí estoy teniendo problemas porque no me deja mandarla. Voy para allá. A ver si, por favor. Mira, ¿sabes qué? La pantalla se pasó para acá, mira. ¿La alcanzas a ver? Eso es. ¿Dónde está la conferencia? Vamos a acabar con el. ¿Sabes qué? Ya sé cómo compartirla. Aquí está el correo. Vamos a abrir un nuevo para que me lo mande a mí. A ver, ahí está. Bien. Y la presentación. Perdón. ¿Al Paréntesis. escritorio? No, paréntesis. Digo aquí al clip. Ajá. Ajá. ¿Cuál será? Maestría en Derecho. Ese. Ese. Bien. Ajá. Y a partir de las Sí, envío de todos modos. segunda lámina, ¿sí? Sí. Bueno. Bueno, por ahí le abre el Meet, ¿verdad? Ya sabes, es que no sé dónde quedó. ¿Dónde? Aquí está, el Meet. Ahí Ahí está. está. Sí. Ciérrale, por favor. Bueno, ay, perdón, con estas cuestiones técnicas. Bueno, entonces les comentaba que en esta ocasión nos toca ver esta parte relativa a la control de convencionalidad y constitucionalidad, y es una parte muy relevante porque nos permite ir situando la cuestión de la justicia electoral. Eh, bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, pues, finalmente lo mío no es propiamente las partes técnicas, sino más bien lo relativo al sistema de administración de justicia en materia electoral. Desde 1993 estoy en el Tribunal Electoral, cuando era Tribunal Federal Electoral, después me tocó estar en lo que es actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, eso es lo que pretendo referir, cómo ha evolucionado esta materia, pasando por el control de constitucionalidad y convencionalidad. Bueno, entonces, creo que es muy importante referirnos a esta parte que corresponde al encuadre dentro del sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad. Para esos efectos, les quiero señalar que hay un autor cuya obra les recomiendo, que se llama El control de constitucionalidad en el ordenamiento mexicano. Es el doctor Héctor Fixamudio, a quien muchos de ustedes recordarán, uno de los estudiosos del llamado derecho procesal constitucional, la parte está también relativa a los derechos humanos, cuando fue presidente de la Comisión Nacional fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Bueno, entonces,
Sobre eso me voy a referir y como vamos a ver enseguida, en cuanto estemos en actitud de poner la presentación, vamos a poder ver esta parte que corresponde a dos grandes aspectos que son la parte de los instrumentos protectores de la Constitución y las garantías constitucionales. En la primera parte nos estamos refiriendo a los instrumentos protectores de la Constitución, todas estas cuestiones. A ver, la segunda lámina, por favor. Eso es. La segunda, por favor. A ver, sí. Tampoco nos deja correr, la verdad. A ver, la segunda. No, eso es. La tercera, la que sigue, por favor. Eso es. Les decía, los instrumentos protectores de la Constitución y las llamadas garantías constitucionales. Entonces, en los primeros instrumentos protectores de la Constitución, como pueden ustedes advertirlo en esta lámina, son los factores políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que se encuentran previstos en normas fundamentales con el propósito de limitar a los órganos del poder público, así como prevenir o evitar la violación del orden constitucional. Esto aquí, como nosotros podemos advertir, son todos estos elementos que nos permiten evitar la concentración del poder. Recuerdan ustedes que desde el constitucionalismo de la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuando se establece que aquel sistema en donde no está dividido el poder y los derechos del hombre no están garantizados, carece de constitución. Entonces, aquí nosotros podemos, si vamos recorriendo la Constitución, referirnos a todos estos elementos que nos permiten situarlo como instrumentos protectores de la Constitución, que sería, por ejemplo, los llamados, el control interorgánico, el principio de división de poderes. Ustedes saben que la división de poderes no tiene, aparte de que tiene que ver con el principio de división del trabajo, la organización o el diseño, la llamada ingeniería constitucional para optimizar, eficientar el ejercicio del poder público del Estado, también tiene el propósito de asegurar que no se concentre el poder, porque, bueno, pues el poder, cuando se concentra, genera precisamente los regímenes autoritarios o regímenes absolutistas. Esto es lo que se conoce como el principio de división de poderes, que el poder controle al propio poder. De ahí que si alguno de los poderes, que es el poder legislativo, se concentra o se encarga la función legislativa, pues esto mira precisamente a que no un solo poder, como sería en la Europa absolutista de los Luises, que realizaba, concentraba la función judicial, la función legislativa y la función ejecutiva. Bueno, también tenemos otro tipo de controles, los llamados controles intraorgánicos. Por ejemplo, ustedes saben que dentro del poder legislativo existe, como es el caso de México, dos cámaras, y las propias cámaras se controlan en el ejercicio de la función legislativa. No solo eso, también el Poder Ejecutivo participa, o aquellos que tienen la facultad de iniciativa, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 71 de la Constitución Federal. Bueno, entonces están esos mecanismos, también los mecanismos, por ejemplo, la duración del poder, la limitación del poder en un régimen republicano
en donde no existen los gobiernos monásticos o las llamadas dinastías, pues permite también, con esta renovación periódica, precisamente alimentar el sistema constitucional. Hay otros mecanismos, por ejemplo, pensemos en el sistema de reforma constitucional, a la vez que da permanencia al régimen constitucional, también por otra parte asegura que se dé una mayor participación de aquellos que participan del poder público, como es en el caso de México. No, las reformas constitucionales tienen que aprobarse por las cámaras del Congreso de la Unión con una mayoría calificada, y además de esto tienen que participar las legislaturas locales. La mayoría de las legislaturas tienen que aprobar la reforma constitucional, y una vez que se aprueba por la mayoría de las cámaras, tiene que haber un pronunciamiento por el Congreso de la Unión de que la reforma ha sido aprobada. Entonces, estos son algunos de los mecanismos que existen en estos instrumentos protectores de la Constitución. Como pueden ver, es ex ante para evitar la vulneración del régimen constitucional. Después están el conjunto de medios predominantemente procesales para lograr la restitución o reparación del orden constitucional cuando éste hubiere sido violado, que son aquellos que tienen un carácter más procesal. Es decir, se realiza un evento en donde se advierte que hay una vulneración del orden constitucional, y esto genera la actuación de órganos que tienen precisamente esa función de revisar el acto de autoridad y restablecer el orden constitucional violado. Y eso es parte de lo que vamos a ver enseguida. Por favor, la siguiente lámina. Compañera Cintia. ¿Sí? La siguiente lámina, por favor. Compañera Cintia, la siguiente lámina. Eso es. Bien. Aquí dentro de estos, que también podríamos llamar, además de garantías constitucionales, el llamado derecho procesal constitucional, podemos distinguir dos grandes sectores: los jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. Dentro de los primeros, y me parece que esta es una parte muy, muy importante, a ver si después de que concluya la exposición de este primer cuadro, ustedes están de acuerdo conmigo. Miren, en la parte de las garantías constitucionales en México, les decía, ahí están los jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. Dentro de los jurisdiccionales, ustedes recordarán cómo se han identificado como aquellos que tienen un carácter heterocompositivo, es decir, dentro de la llamada teoría general del proceso, se trataría de aquellos en donde en una relación procesal, en el vértice superior, se encuentra el órgano de decisión, el órgano jurisdiccional, que va a resolver un conflicto que existe entre las partes que se encuentran en los vértices de la base, las partes, que algunos pueden ser personas físicas, personas morales, generalmente ubicados como gobernados, y que se confrontan con alguna autoridad o inclusive con algún particular, en esto que se ha dado en llamar como los conflictos en donde la eficacia de los derechos
fundamentales o los derechos humanos depende de las relaciones que se establecen entre particulares. Pensemos, por ejemplo, el caso de los partidos políticos, los medios de comunicación, los sindicatos, es decir, sujetos que por sus condiciones se encuentran en una situación de preponderancia frente a los particulares. Entonces, bueno, aquí vamos ubicando a los de garantías constitucionales, jurisdiccionales, y en México, ustedes recordarán que existen dos grandes sectores o tres grandes sectores, el internacional, el nacional y el ámbito de las entidades federativas. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. En el ámbito supranacional, ubicamos algunos en los llamados controles de la jurisdicción para la protección de los derechos humanos a cargo de órganos internacionales. Por ejemplo, nos estamos refiriendo, si estamos pensando en el ámbito universal, cuando nos referimos a garantías constitucionales jurisdiccionales del ámbito internacional o supranacional universal, estamos pensando en el sistema de ¿qué? De Naciones Unidas. O el sistema internacional que tiene jurisdicción sobre todos quienes suscriben la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos. Por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a cargo de esta organización, y que en el caso de la defensa de los derechos humanos de contenido social, los que se refieren a la materia laboral, derecho colectivo, derecho sindical, o también en materia de pueblos y comunidades indígenas, como ocurre con este acuerdo o convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. O pensemos también en el caso de la Corte Penal Internacional o algunos otros organismos que dependan de Naciones Unidas. Si estamos pensando en el ámbito regional, nos estamos refiriendo a aquellos que corresponden a ciertos continentes, como es el caso de la Organización de Estados Americanos, y ahí donde se encuentran insertos dos organismos para la protección de los derechos humanos a través de estos mecanismos de carácter contencioso, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si nos trasladamos al continente europeo, tendríamos ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si nos pensamos en el caso de África, está la Organización de la Unidad Africana, también con un organismo protector de los derechos humanos para esa región. Y la importancia reside, por ejemplo, en el caso de México, en toda esta gran gama de derechos tan importantes como los derechos humanos y los diversos precedentes que se han establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada menos pensemos, por ejemplo, el caso de, si estamos refiriéndonos a la materia de lo que va a ser nuestro gran tema, que es el del control de convencionalidad, pues precisamente lo que detonó el reconocimiento del control de la convencionalidad en México fue la decisión que se adoptó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2010, en el llamado caso Rosendo Radilla, que fue lo que obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer este control de convencionalidad de carácter difuso. Hay varios precedentes, uno de los más relevantes en materia electoral, que es el caso Castañeda-Goodman versus
Luego, en el sistema nacional, aquí vamos a tener algunos mecanismos para la protección de los derechos humanos. Y estos, efectivamente, me estoy refiriéndome al sistema nacional, a aquellos que trascienden del orden federal. Y como estamos refiriéndonos al control de constitucionalidad y convencionalidad, estamos refiriéndonos a la parte de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio de amparo, y vean ustedes cómo aquí ya venimos situando los medios de impugnación electoral. Entonces, en esta parte, distingamos en el llamado, esto es también muy relevante, la parte de en acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, es lo que se conoce como el control concentrado y abstracto de constitucionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Control concentrado y abstracto de constitucionalidad. Vamos a ir anticipando que, como ustedes recordarán, hay dos grandes sectores o sistemas para el control de constitucionalidad. Uno que es el llamado control concentrado o continental europeo, o el modelo austriaco kelseniano, y por otra parte el modelo americano o del llamado control difuso. En México tenemos los dos modelos actualmente. ¿Por qué es el modelo concentrado? Como deriva de su nombre, el modelo concentrado quiere decir solamente algunos órganos especializados generados para tal fin tienen la facultad de controlar constitucionalidad. Como ustedes saben o recordarán, México desde el año desde el siglo XIX tiene el llamado control de constitucionalidad concentrado. ¿Cómo? A través del llamado juicio de amparo. Fue una creación del genio don Manuel Crescencio García Rejón en la Constitución yucateca en el siglo XIX, donde estableció el llamado juicio de amparo. Y bueno, cómo después fue evolucionando con las distintas aportaciones de diversos constitucionalistas, Mariano Otero, Ignacio Luis Vallarta, José María Iglesias, hasta pues como se conocen nuestros días. Y entonces era solamente ciertos órganos los que realizaban este control. Ustedes recordarán que Hans Kelsen, en diversos ejercicios que realizó en Europa, en la Constitución austriaca, en la Constitución checoslovaca, 1930, cuando dijo, es que quien tiene que revisar la constitucionalidad de la actuación para precisamente asegurar la jerarquía normativa, el principio de supremacía constitucional, pues es precisamente un tribunal especializado. Y fue así como estableció el Tribunal Constitucional austriaco y también la Constitución de Checoslovaquia de 1930. Él decía que la auténtica garantía de la supremacía constitucional residía cuando se establecía un tribunal constitucional para realizar esa función. Hay una obra que así se llama, la garantía jurisdiccional de la Constitución. Ustedes podrán consultarla
en el anuario jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, me parece que es de 1974, este libro que de verdad yo les recomiendo la lectura para el tiempo en que se escribió. Esta obra de no más de 60 páginas era verdaderamente revolucionaria. Entonces, México adoptó por sus desarrollos independientes mecanismo. Bueno, entonces, tenemos este antecedente del sistema continental europeo, o sea, que señala. Por otra parte, en Estados Unidos, desde la Constitución de 1787, se recordarán ustedes que tiene un texto similar a nuestro artículo 133 constitucional, cuando se determina, si recordamos nuestro texto, que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, las leyes que emanen de ella serán la ley suprema de la Unión. Los jueces de los estados se arreglarán a lo dispuesto en esa Constitución y las leyes fundamentales, tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que existan en sus estados. Y esto fue lo que generó el llamado control difuso. Todos los jueces controlan constitucionalidad. Control concentrado, caso de México, solamente los jueces de amparo. Control difuso, todos los jueces. Entonces, ahí están los dos grandes modelos. Por eso, cuando nos referimos a la acción de inconstitucionalidad, dentro del control concentrado, pensamos que es un control abstracto, sobre todo porque Kelsen también señalaba que existe una suerte de legislador negativo que es precisamente el Tribunal Constitucional. Uno aprueba las leyes, el Congreso de la Unión, en el caso de México, y otro que las invalida, que sería llamado legislador negativo, que sería el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces, esa es la lógica que existe en el llamado control de inconstitucionalidad, y estoy señalando acción abstracta porque no se precisa de un acto de aplicación, es decir, se controla la ley de manera abstracta. Recuerden ustedes, ¿cuáles son las características que existe de la ley? Que es un acto abstracto, impersonal, heterónomo, coercible. Y entonces, abstracto, ¿por qué? Porque no está referido a un sujeto, a una persona en concreto, individualmente considerado, o una situación particular, sino en general tiene una construcción semántica, normativa, amplia. No se refiere a Juan Carlos Silva Daya, sino a todos los sujetos que se encuentran en esa condición. Por eso las características de generalidad, de abstracción, a todos los sujetos que participen de estas mismas condiciones. Y entonces por eso se dice, es un control abstracto. Se verifica la regularidad, la constitucionalidad de una norma general en forma abstracta. ¿Sí? Bueno, entonces está en esa parte. Este llamado control abstracto. Dentro de este aspecto también existe la controversia constitucional, que también nos permite a referirnos a leyes y a cualquier otro tipo de acto, fundamentalmente que impliquen una
diferencia en cuanto a los aspectos competenciales. Bueno, después está el juicio de amparo, amparo directo, indirecto, esta sí, la acción y la controversia, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el juicio de amparo, competencia de los tribunales de amparo, los tribunales de circuito todavía, y también las juezas de distrito en el amparo directo y el amparo indirecto. Y por otra parte están los medios de impugnación en materia electoral, que con fundamento en el artículo 60 y 99 se reconocen que a la sazón serían estos: el recurso de revisión, recurso de apelación, juicio de inconformidad, recurso de reconsideración, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o de la ciudadanía, y el juicio de revisión constitucional electoral, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces, pues vean ustedes, es muy numeroso, y estos que son competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de sus 7 salas, que también lo vamos a ver. Y luego también está dentro de los jurisdiccionales el que corresponde a los tribunales que se ubican en las entidades federativas. Y esto es importante sobre todo porque a partir del asunto Rosendo Radilla, que ya les mencionaba, la Suprema Corte modificó su criterio en el sentido de que en México solamente existía el control concentrado, y decía: los únicos que controlan constitucionalidad somos la Corte, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, únicamente. Somos los únicos. Pero, pues, a raíz de esta sentencia de la Corte Interamericana, se le dijo: oye, no, todos los jueces deben revisar los compromisos que adquirió el Estado mexicano al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los distintos ordenamientos que se han aprobado por el sistema interamericano. Por ejemplo, la Convención de Belén do Pará sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres, o la Declaración Interamericana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Y entonces se modificó esta percepción de la inexistencia y del llamado control difuso en México, y ya a partir de esa determinación de la Rosendo Radilla, la Suprema Corte dijo: no, tenemos un control difuso. Y esto pues fue un gran salto en el sistema jurisdiccional. Entonces, vean ustedes cómo tenemos una gran amplitud de mecanismos protectores de la Constitución y de los tratados internacionales a través de estos sistemas. Y evidentemente, pues digo, vamos a ver también esta parte. Si, por ejemplo, se llegara a realizar todavía algún acto que ocurriera en un proceso electoral local que fuera dictado por el Instituto Electoral del Estado, pues bueno, y respecto de no se estuviera de acuerdo porque implicara el desconocimiento de, vamos a pensar, de una persona que aspiraba a una candidatura independiente para postularse como presidenta o presidente municipal, junto con otros integrantes de su planilla, para la sindicatura, la regiduría, en fin, como esté configurado la planilla, y se le negara el registro. Una vez que hubiera cumplido con los requisitos y dije: no, finalmente fíjate que tienes aquí
problemas, y pues te negamos el registro. Y entonces persona tendría que agotar, de acuerdo con el llamado principio de definitividad, el mecanismo correspondiente ante el Tribunal Electoral del Estado, y entonces este Tribunal Electoral del Estado, en este sistema de las entidades federativas, tendría que revisar la regularidad del acto a la luz de la ley electoral estatal, según lo que se disponga en la Constitución local. Tendría la posibilidad de revisar la constitucionalidad y la convencionalidad, es decir, que el acto se sujete a estos distintos estándares jurídicos, reitero, código electoral o ley electoral estatal, constitución local, constitución federal. Si además se refiere a candidaturas independientes, bueno, pues tendría que ser, en su caso, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, les decía, la Constitución Federal y los tratados internacionales. Entonces, vean ustedes cómo este abanico de posibilidades de control no solamente se circunscribe al ámbito de las entidades federativas, sino que trasciende y se tiene que hacer un test de legalidad, de constitucionalidad local, un test de acuerdo con la ley general. Acuérdense de esta expresión. En México son ley suprema en la Unión, la Constitución, las leyes generales que emanen de la propia Constitución, los tratados internacionales. Y desde luego pues están los distintos órdenes jurídicos del sistema jurídico nacional, ¿no? Entonces, pues va así pensando de abajo para arriba, o como se quiera ver, ¿no? De arriba para abajo, ¿no? Desde la Constitución, que diríamos es el techo, tratados internacionales, leyes generales, que hay en la Constitución local, que hay en la legislación local, los acuerdos, lineamientos del propio OPLE, etcétera. Entonces, esto, ¿qué es lo que hace? Es empoderar precisamente a las personas por los distintos niveles de control de la regularidad jurídica, ¿no? Entonces, y sobre todo porque a raíz, insisto, de este asunto Rosendo Radilla, no solamente el control de constitucionalidad en lo que era originalmente el control concentrado, se da en los tribunales de amparo o los que revisan los medios de impugnación en materia electoral, desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino también en las propias autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas, que tienen la posibilidad de revisar esa constitucionalidad y también revisar la constitucionalidad de las leyes, pero a través de los actos de aplicación. Pensemos, por ejemplo, ¿cómo yo puedo revisar cuando yo era magistrado en la Sala Regional Toluca? Pues varias veces me tocó revisar la constitucionalidad de una ley. ¿Y cómo la revisaba si yo no era Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues no tenía posibilidad de conocer de la acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, mucho menos un juez de amparo? Entonces, ¿cómo iba a revisar la constitucionalidad de la ley? Pues la revisaba a través del acto de aplicación. Cuando me decían, oye, esta ley que me aplicaron en la materia de mi candidatura independiente, cuando nada más me está permitiendo tener cierta cantidad de financiamiento privado, según un tope, pues me coloco en una situación de desigualdad en relación con los partidos políticos, porque pues la cantidad de financiamiento público que recibo pues es muy limitada frente a los partidos políticos. Entonces pues prácticamente de rodillas al proceso.
Entonces, cuando me están dando el financiamiento, yo impugno el acto del suministro del financiamiento y fijación del tope a través del acto de aplicación. Y entonces lo que te voy a pedir es que se modifique este tope cuando se determinó el tope, porque pues es el que ya me están aplicando. Y entonces se hace una consulta al OPLE, el OPLE contesta y dice, el tope que te aplica es este. Ah, se generó el acto. Entonces, esa ley que está fijando un tope, que no está considerando mi situación de candidatura independiente, me coloca en una situación de desigualdad en relación a los partidos políticos. Entonces, te impugno el acto de aplicación de esa ley donde se determina el tope a través de una consulta que hice y te pido que me inapliques. Es como ocurre, por ejemplo, en el amparo, ¿no? Cuando, oye, pues yo te estoy impugnando la ley que regula, por ejemplo, el reglamento, la ley de salubridad y por la cual me fue clausurado mi establecimiento porque supuestamente no cumplo con un requerimiento fijado en una ley, pues te impugno la clausura y a través del acto de la clausura, esa ley que se me aplicó, la Ley General de Salud o la que se trate, y que es la que motiva, la que funda el acto de autoridad, porque es una ley inconstitucional. Y entonces lo que estoy buscando es que se inaplique a mi situación particular, y esto es lo que se conoce como la relatividad de las sentencias, ¿no? Estoy impugnando esa ley y si para el caso de que se considerara fundado, pues por este principio de relatividad se inaplicaría a mi caso esa ley, no solo se revocaría la clausura, sino también se diría inaplíquese o desaplíquese a esta persona dicha ley de salubridad o la ley, les decía, electoral estatal que me fija un tope, etcétera, en el caso de la candidatura independiente. Entonces, fíjense cómo esto creció a través de los mecanismos de esta técnica jurídica. Bueno, después tenemos los no jurisdiccionales, y aquí, aunque ya no está vigente, y me parece interesante mencionar el procedimiento investigatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era un mecanismo que estuvo vigente hasta el año de 2007 y que implicaba que cuando existiera una grave violación a las garantías individuales, llamadas en ese entonces garantías individuales o derechos humanos, por parte de alguna autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría designar a alguno de sus integrantes o un colegiado que se abocara a la investigación de algún hecho que se tradujera en estas cuestiones. Y entonces, usted recordará el caso del vado de Aguas Blancas, que fue un asunto muy relevante, en donde en una de meeting político del candidato en ese entonces a la presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas, se realizara un mitin político en Coyuca de Catalán Guerrero, y personas que se trasladaban a dicho mitin en un camión de redilas, iban campesinas, campesinos, distintas personas a dicho mitin, y al llegar al vado, conocido vado de Aguas Blancas, los interceptan las fuerzas de seguridad estatales y al ordenarles bajar del vehículo, los ejecutaron, y fue una masacre muy cruenta, y quizás sobre todo relevante no solamente por la pérdida de la vida, sino porque también fue grabada.
fue una de las primeras cuestiones donde se grabaron. Recuerden ustedes que para leer el año en que estábamos pensando, la década de los 90, era presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Ya se comenzaba era muy sencillo que muchos trajeran cámaras de video, comenzaban o estaban en su esplendor el formato beta, VHS, todavía no los celulares, y entonces lo grabaron. La cuestión es que se realiza una investigación y pues a funcionarios menores de las fuerzas de seguridad pública en el estado pues fueron sancionados, ¿no? Algunos policías, algún comandante, y ahí terminó todo. Sin embargo, esto se transmite a través de un programa del periodista Ricardo Rocha, en un horario muy importante. Creo que el programa se llamaba para gente grande. Entonces lo transmite, y cuando lo transmiten, además de que la CNDH ya se había pronunciado sobre ese asunto, y eso es lo que había generado este efecto muy limitado, pues la denuncia pública, la transmisión a través de los medios de comunicación, como era la televisión, creo que era un programa del Canal 2, en televisión abierta, pues esto generó pues verdaderamente un escándalo de proporciones mayores, y como consecuencia de esto, el titular del Poder Ejecutivo le solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza la facultad de investigación y inicia este procedimiento de investigación. Antes se había presentado un antecedente que fue por ahí de 1946, me parece, en Celaya, Guanajuato, en una elección municipal, en la plaza pública, frente al Palacio Municipal, se da una manifestación como consecuencia del resultado de las elecciones, y participa el ejército, y el ejército también realiza una masacre de varias personas en esta plaza pública. Se realiza la facultad de investigación y se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, se decía, oye, pues esto no tiene gran trascendencia, porque pues la determinación, no se establece cuál es el efecto de una vez que se realice este procedimiento de investigación y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncia, pues no se dice cuál es el efecto. Y a partir de eso, pues se fue cuestionando la eficacia de este mecanismo, ¿no? Porque pues no es ni una sentencia, ni tiene efectos de carácter penal, sino pues es meramente un proceso de investigación que realiza la Corte, y existe una determinación que se comunica a las autoridades correspondientes, ¿no? Y eso y nada, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, sin embargo, en el caso de lo del vado de Aguas Blancas, lo que generó fue precisamente la renuncia del gobernador del estado de Guerrero. En ese caso fue Rubén Figueroa, el hijo del llamado Tigre de Huitzuco, ¿no? De allá de Rubén Figueroa Papá. Recordarán ustedes este gobernador que fue secuestrado por la guerrilla en los tiempos de la llamada Guerra Sucia, cuando existía el Partido de los Pobres, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, así como la Liga 23 de septiembre en México, en la década de los 70. Pero bueno, aquí provocó la caída del gobernador, simple y sencillamente su renuncia, el procurador del Estado, y bueno, pues se pensó que eso era mejor que nada, ¿no? Después siguieron otros casos, el de la guardería ABC, que también precisó de un procedimiento de investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Atenco también se realizó este procedimiento de investigación. Y pues yo pensaba, aún lo considero así, que era muy importante este procedimiento, aunque no tenía un efecto vinculatorio,
el hecho de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se abocara al conocimiento de estas cuestiones, pues desde mi perspectiva era muy, muy importante, ¿no? Sobre la naturaleza del hecho que se estaba investigando, porque pues ahí tienen ustedes que existen, pues sí, el proceso penal, y se han realizado violaciones muy graves a los derechos humanos, y no van ni para adelante ni para atrás, ¿no? Se ahoga todo a través de las llamadas a averiguaciones previas en su turno y ahora en las carpetas de investigación. Tal grado que se habla de esto de la puerta giratoria, ¿no? De así como entras, pues vas, sales inmediatamente por todas estas complicaciones procesales que se dan. Bueno, finalmente, pues este mecanismo fue eliminado en el 2007 y se dijo, bueno, ¿para qué queremos estos mecanismos si están finalmente los mecanismos a cargo de los procedimientos ante las comisiones de derechos humanos, en términos del artículo 102, apartado B de la Constitución? Y tienen, como se puede advertir, un carácter no jurisdiccional porque, pues bueno, propiamente no siguen un procedimiento contradictorio a través de una demanda, recurso, un tercero imparcial que resuelve de forma imperativa entre las partes ese conflicto intersubjetivo de intereses, sino pues es un procedimiento ad hoc, no contradictorio y que tiene otros efectos. Pues ya les decía que es el caso, por ejemplo, de los procedimientos investigatorios ante las comisiones de derechos humanos que terminan con una recomendación que no tiene efectos vinculatorios entre las partes cuando se investigan violaciones a los derechos humanos. Se puede concluir con una recomendación general o una recomendación particular, pero pues no tiene la trascendencia o el carácter imperativo como ocurre en las procedimientos jurisdiccionales o contradictorios. Está llamado juicio político y otros tipos de responsabilidad, y también la revisión de los decretos expedidos durante la restricción y suspensión de derechos humanos, que era lo que se conocía antes como el régimen de suspensión de garantías, ahora el régimen de suspensión de derechos humanos en algunos casos en donde es necesario tomar este tipo de determinaciones para poder enfrentar una situación de emergencia en cierta región o en el ámbito territorial. Cuando se presentan los regímenes de suspensión de garantías. En México, pues bueno, el que se recuerda fue el régimen de suspensión de garantías durante la época del presidente, ¿cómo se llama? Durante la Segunda Guerra Mundial, Manuel Ávila Camacho. Cuando México le declara la guerra a las potencias del eje, fue aquel momento en que se suspendieron las garantías individuales, en ese entonces en términos del artículo 29, que a diferencia de ese texto, actualmente, pues bueno, ya se determina qué derechos no son susceptibles de suspenderse, pero pues esto fue a raíz de una reforma constitucional. Sin embargo, en México, pues como ya éramos parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya desde antes de esa reforma constitucional, se limitaba la posibilidad de suspender los derechos, que fue una reforma del 10 de junio del 2011, cuando se modifica y se dice, bueno, estos derechos no se pueden suspender, pero, pues, insisto, México ya como era parte de la Convención Americana, y en la Convención Americana se decía que derechos no eran susceptibles de suspenderse en este régimen, pues bueno, ya estábamos cubiertos nosotros por esa parte desde las décadas de los 80s del siglo pasado, cuando México suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, aquí vean ustedes, esto completa nuestro esquema de protección
yo les diría, las mejores litigantes son precisamente quienes tienen esta perspectiva de qué mecanismos tenemos en nuestro sistema jurídico nacional para la protección de los derechos humanos, del régimen constitucional, y que no solamente lo limitan a decir, oye, pues fíjate que se acaba todo en el tribunal electoral y llegamos a la sala superior y ya se acabaron tus posibilidades procesales. No, todavía sigue más. Les decía lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego sobre todo las posibilidades argumentativas, lo que podemos ir planteando desde que presentamos un medio de impugnación en el ámbito estatal o de la Ciudad de México, y las posibilidades que podemos argumentar, no solamente de lo que sería el control de legalidad, sino el control de constitucionalidad local, el control de constitucionalidad federal, el control de convencionalidad, los tratados internacionales y las distintas instancias a las que podemos acudir para plantear nuestros errores. Luego esto pues, también implica obligaciones para las propias autoridades electorales en cuanto a qué es lo que pueden estar, que tienen que estar observando al realizar sus actuaciones, que sería el caso de las obligaciones que derivan, si yo fuera una autoridad estatal, de la ley electoral, el Código Electoral del Estado de México, la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, lo que se establece en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley General de instituciones y procedimientos electorales, en la Constitución Federal, y si el tema tiene que ver con algo de mujeres, pues está la Convención de Belén do Pará para eliminar la violencia contra las mujeres, o la de CEDAW, también una en el sistema de la Organización de Estados Americanos, y la otra también el convenio para la protección de las mujeres contra actos de violencia en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, eso, como si yo fuera, vamos a pensar, un tribunal magistrado de un tribunal electoral local, o o de alguna otra cuestión, ¿no? Entonces, esta parte. Bueno, si están de acuerdo, podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos esta parte que nos permite ubicar otra clasificación, ¿no? De acuerdo con el órgano protector de la Constitución. Entonces, ya vimos nosotros el control jurisdiccional. Propiamente, y luego aludíamos a un control no jurisdiccional dentro de estas técnicas de instrumentos protectores de la Constitución, las llamadas garantías constitucionales. Aquí hay otros mecanismos más amplios que podremos ubicar dentro del sector de instrumentos protectores de la Constitución, y pues, bueno, están todos estos que solamente tenerlos ahí como referencia, y pues para lo cual yo los remitiría si posteriormente compartimos la presentación del día de hoy. La siguiente lámina, por favor. Bueno, sistemas en el contencioso político electoral y evolución del contencioso electoral en México. Vean, aquí tenemos esta parte donde podemos ubicar los distintos tipos de control de la regularidad
en la materia electoral. Pensamos en el llamado contencioso político, en el contencioso administrativo y el contencioso jurisdiccional. Esta clasificación está muy socorrida. Hay grandes autores, pero uno de los que más ha trabajado en nuestro ámbito, los sistemas de contencioso electoral, es el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, quien fue magistrado del Tribunal Federal Electoral y después magistrado de la primera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una de las personas que más ha estudiado este tema. Hay varios autores, pues está Rodolfo Terraza Salgado, el ministro en retiro Fernando Franco González Salas también lo ha estudiado, Jaime Cárdenas Gracia, entre otros autores. Pero bueno, esta clasificación entre contencioso político, contencioso administrativo y contencioso jurisdiccional obedece al tipo de órgano que revisa la regularidad de los actos en la materia electoral. En el llamado contencioso político es el sistema que también se conoce como sistema de calificación electoral o verificación de poderes. Tiene su antecedente en el constitucionalismo francés y se decía, oye, es que no puede haber ese argumento, ¿no?, que se ha manejado, una intervención de un órgano extraño al poder legislativo en el proceso de designación del propio poder legislativo. Entonces, decía, como tenemos que asegurar este principio de división de poderes, pues solamente los propios integrantes de la Asamblea son los que van a revisar la regularidad de su proceso. Imagínense lo que implicaría esto, pues fue como avanzó, estamos pensando en el modelo de división de poderes. Y pues, ¿cómo le vamos a dar intervención al Ejecutivo o al Judicial en el proceso de asignación de poderes? Pues esto no puede ser. Y entonces dijeron, bueno, mejor vamos a revisar nosotros nuestro propio proceso de designación. Pero pues imaginemos lo que implicaba esto, en qué se convertían las asambleas si después de realizado el proceso electoral, pues tenían que revisar ellos mismos su proceso de designación. Esto es lo que se conoce como autocalificación. Pues imaginemos si actualmente, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, después de un proceso electoral, los 500 diputadas o diputados presuntos, dijeron, bueno, ya terminó la elección, ahora vamos a revisar qué pasó con nuestra elección. Y nosotros mismos no vamos a revisar nuestro proceso electoral. Y entonces, pues si pensamos como actualmente se integra la Cámara de Diputados, pues la gran mayoría son de Morena, ¿no?, y de sus aliados, PT y el Partido Verde, y la oposición, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD. Y entonces, pues, imaginemos en qué se convertiría esta cuestión. Pues es una situación muy complicada en donde pues, las mismas partes involucradas, interesadas, están conociendo de su proceso de designación. Por eso se llama autocalificación. Nosotros mismos vamos a conocer la regularidad y entonces, si por ahí se dice, oye, fíjate que hubo intervención de empresas en esta elección y luego fíjate que también participaron servidores públicos y otra cuestión, pues, ¿cómo sería el proceso? Me parece que parcial, ¿no? Tendrían las partes un interés en su propio asunto, y entonces lo que no puede haber en un proceso de decisión de un conflicto es ni parcialidad
ni dependencia. Es decir, pues ¿de quién dependerían las decisiones de un partido? Pues de los propios intereses de ese mismo partido, de las diputaciones de ese partido. Y eso no es ni independiente ni parcial. ¿Y qué decisiones se adoptarían? Pues decisiones fijadas por criterios de oportunidad política. Ese era el sistema de contencioso político. Por defender el principio de división de poderes, pues nos desplazábamos a otro extremo, que era la cuestión de la parcialidad y la dependencia. No había ni imparcialidad ni independencia. Entonces, después se dijo, bueno, pues vamos a pensar en un sistema de heterocomposición, de heterocalificación, que sean otros que decidan, pero dentro de la esfera política. ¿Quiénes? La legislatura saliente, que califique los del entrante. Entonces, antes de concluir su encargo, que califiquen el proceso electoral de los que están llegando. Pues entonces, pues era el mismo problema. Sí, asegurabas división de poderes, supuestamente, pero ¿qué problema ibas a enfrentar? Que seguramente los de un partido, los del partido A, iban a favorecer a los entrantes del partido A y quizás tendrían una predisposición en contra de del partido B, C, D, F, G. Pues era el mismo problema, ¿no? Y entonces México tuvo este sistema. Vean ustedes en el segundo llave del segundo cuadro sinóptico, prácticamente desde 1824 hasta 1987 tuvimos ese sistema, el sistema del contencioso político, porque eran las legislaturas las que calificaban su proceso de elección. Y peor, pues el de otros, ¿no? Presidente de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, pues esto generó muchos problemas. Y entonces, México tuvo este sistema de autocalificación, de heterocalificación. En las 7 leyes constitucionales, recordarán ustedes que eran las leyes que se aprobaron durante la República Centralista de Santa Anna, que era una situación de un partido político conservador, centralista, una república unitaria, y cuando se generó el supremo poder conservador, ¿no? Que eran 7 eminencias quienes conformaban un órgano que se encargaba de calificar las elecciones, pero finalmente era un criterio político, es decir, de acuerdo como se soplaran los vientos políticos en ese entonces, pues era como se iba a resolver. Y pues era una situación también muy desafortunada. En 1977 se establece un llamado recurso de reclamación a través de una reforma constitucional al artículo 60, en donde la Corte empezó a conocer de medios de impugnación, pero pues también la Corte pues no se metía en estas cuestiones políticas. Existía cierta aversión, animadversión a las cuestiones políticas, porque decían, desde una controversia que se estableció entre los ministros Iglesias y Vallarta, recordarán ustedes que fue en el siglo XIX, por ahí de los 1870 y tantos, cuando se cuestionó la llamada competencia de origen, en el llamado Amparo Morelos, se decía, sí, pues este acto no solamente es irregular, sino es irregular porque la autoridad que lo dictó es resultado de un problema, de un proceso irregular de elección. Y entonces ahí hay un problema de competencia de origen. Y finalmente prevaleció ahí la tesis Vallarta, donde se decía, oye, no, fíjate que las cuestiones que están relacionadas con la política
no son cuestiones susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo, porque no tiene que ver con garantías individuales. Y en esa medida, como la corte no se mete en cuestiones de política, el juicio de amparo es improcedente. Y esto generó, pues, una situación de ¿qué? Pues de indefensión, porque teníamos el sistema de calificación y el amparo no era procedente, una situación que venía desde el siglo, les estoy diciendo, desde finales del siglo XIX hasta durante todo el siglo XX, hasta estos años que les estoy mencionando, de 1987, pues entonces, ¿qué había? Pues que había en materia de estas cuestiones que tenían que ver con los procesos electorales, pues una situación de indefensión, porque pues no tenía las características de un medio de impugnación auténtico, heterocompositivo, el contencioso político, pues eran criterios de oportunidad política por parte del legislativo, y pues es una situación. En ese tiempo, antes de que se estableciera el Instituto Federal Electoral, que a la postre pasaría a ser el Instituto Nacional Electoral, existían la llamada Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Federal Electoral, que sucedió a esta Comisión Nacional de Elecciones. Y entonces, que ustedes recordarán, era un órgano responsable de preparar las elecciones que estaba a cargo del secretario o secretaria de Gobernación, bueno, secretario de Gobernación, porque realmente antes pues, fueron puros secretarios de Gobernación. Y entonces el secretario de Gobernación presidía la Comisión Federal Electoral, donde participaban los partidos políticos con representantes y tenían representaciones en función de su fuerza política. Entonces era, pues imagínense, pues, el secretario de Gobernación organizando elecciones. Y había medios de impugnación de carácter administrativo, y esto nos permitía decir que existía un contencioso administrativo. Recursos que procedían ante la Comisión Federal Electoral, su antecedente, la Comisión Nacional de Elecciones en México, y los correspondientes en las comisiones electorales en los estados, y era la propia autoridad administrativa quien revisaba su actuación. Teníamos el mismo problema, aunque fuera la propia autoridad de lo que propiamente sería una reconsideración, o bien el superior jerárquico en una revocación o en un recurso de reclamación, en fin, algún otro medio de impugnación, pues era la propia autoridad que preparaba el proceso la que conocía de sus medios de impugnación. Y entonces México, prácticamente durante los primeros 3/4 del siglo XX, pues tenía un contencioso mixto, ¿no? Porque había administrativos en la Comisión Federal Electoral, Comisión Nacional de Elecciones, y contencioso político. Teníamos de los dos. Entonces, pero el tema era que la cuestión de un auténtico recurso efectivo y sencillo, pues no estaba bien desarrollado en el sistema mexicano. Entonces, ¿qué generó esto? Pues un gran escepticismo, un sentimiento muy justificado de indefensión por parte de quienes eran la oposición y decían, oye, pues esto no puede ser. Pero recuerden ustedes, ya estábamos viendo nuestro esquema
y decíamos, bueno, está por una parte el sistema nacional, el sistema estatal, quizás teníamos esto, ¿no? Del recurso de reclamación de la Suprema Corte, que era ineficaz, ¿no? Porque finalmente, imagínense, aunque existiese el recurso de reclamación de que conocía la Corte, pues sus decisiones podían ser modificadas por los colegios electorales, ¿no? Entonces, aunque teníamos un sistema mixto muy contencioso administrativo, contencioso jurisdiccional, recurso de reclamación ante la Corte, contencioso político, pues no era un recurso efectivo. ¿Por qué? Porque finalmente quien dictaba la última palabra, ¿quién era? Los colegios de las cámaras de diputados y cámaras de senadores. Tan es así que todos los recursos de reclamación de que conoció la Suprema Corte pues fueron desechados, no le entraba al fondo, ¿no? Entonces, pues esto, pues, no se tenía un recurso que fuera efectivo. Pues bueno, esta situación generó una gran oposición y como les decía, recordemos, si en el ámbito nacional no encuentras respuesta, ¿qué te queda? El ámbito internacional. Y efectivamente así ocurrió. Los primeros asuntos que se dieron de México en el ámbito de la Comisión Interamericana fueron como consecuencia de este estado de indefensión, de que no tenías un auténtico tribunal, un auténtico recurso efectivo. Y entonces, pues en 1987, acuérdense, estamos pensando, en 1987, ¿quién estaba como presidente de los Estados Unidos mexicanos? En 80, a ver si se acuerdan. Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, efectivamente. Miguel de la Madrid. ¿Y qué había? Pues estaba todo el tema de la corrupción, ¿se acuerdan de la renovación moral de la sociedad? Veníamos del terremoto de 1985, pues estaba el contexto pues el tapado, ¿no? ¿Quién va a suceder al presidente de la República? La gran oposición que se había generado, el cisma que se había presentado en el Partido Revolucionario Institucional con don Porfirio Muñoz Ledo, Adolfo Guevara, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez, en fin, todas estas problemáticas que se venían generando. Y entonces, pues decían, pues el horno no está para bollos, o damos una solución, o esto se va a desbarrancar. Y entonces, ¿qué se hace? Pues se establece el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Se realiza una reforma al artículo 41 al 60 de la Constitución y se dice, pues mira, ya es mucho, se agotó el modelo del contencioso político, el contencioso administrativo, el contencioso jurisdiccional, tan deficiente que tenemos como la Corte no le entra a estas cuestiones porque pues la Corte pues no tenía esas reservas porque decía, en el momento en que me meta a cuestiones políticas, esta cosa se va a descomponer. Y entonces, pues no le entraba. Por ahí hubo algunos juicios de amparo que decían, bueno, finalmente, donde se pretendía entrarle a la cuestión electoral, decían, sí, el juicio de amparo es improcedente en materia electoral. Pero yo aquí voy a conocer porque me están haciendo valer un tema de indefensión. Y entonces le entraban de manera oblicua, por otra parte, y entonces la materia era, sí, es materia electoral, pero aquí hay asociado otro principio, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión o derecho de reunión, etcétera. Y entonces, eso sí le puede entrar y eso sí es materia de garantías individuales en ese entonces. Le empezó a entrar, pero pues fueron pocos amparos los que se presentaron de esa manera. Yo recuerdo uno de Tamaulipas que por ahí encontré,
de un tribunal colegiado de circuito Tamaulipas, pero bueno, no fue suficiente. Entonces se dice, vamos a hacer una reforma y vamos a establecer un tribunal de lo contencioso electoral. Desde el año de 1900, la década de los 30, existe la Corte Electoral de Uruguay, el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile y en Venezuela. Entonces, sigamos ese camino. Si la Corte no le quiere entrar, los jueces de amparo, pues establezcamos un tribunal autónomo, de estos tribunales autónomos que se empezaron a establecer en la Constitución Federal, y se le bautiza como el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Es muy peculiar la construcción de este tribunal. Pues, ¿quiénes le van a entrar, no? Porque, pues sí, había autores, Eduardo, que se ocupaban de la cuestión electoral. Pues yo recuerdo que yo estaba en la Facultad de Derecho y estaban algunos profesores que le entraban a esta cuestión de lo electoral. El profesor Eduardo Andrade, el doctor Eduardo Andrade, Manuel González Oropesa, Jorge Carpizo, el doctor Manuel Barquín, el mismo José de Jesús Orozco Enríquez, que veían lo que ocurría en otras latitudes y decían, pues en México no tenemos esto, que en Latinoamérica se empezó a gestar lo de los llamados tribunales especializados en materia electoral. Ya les decía, de dos, el de Uruguay, desde los 30 y en Chile, el Tribunal Calificador de Elecciones. También en Venezuela, en Brasil. Y entonces dijeron, pues vamos a establecer un tribunal de lo contencioso electoral. Y así la Corte no va a enfrentar esas problemáticas de entrar a cuestiones electorales. Vamos a salvar el juicio de amparo y le vamos a dar mecanismos a la oposición para que pueda hacer valer sus reclamos. Se establece el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Pero, inclusive, pues, dijeron, ¿a quiénes vamos a traer para que le entren a estas cuestiones del contencioso electoral? Y dice, pues mira, vamos a traer quienes tendrán la autoridad para ocuparse de estas cuestiones. Y pues rectores de la Escuela Libre de Derecho, y se piensa en don José Luis de la Pesa, Muñoz Cano. Y pues, ¿quién más? Pues un director de una facultad de Derecho, un exdirector, y se piensa en el doctor Miguel Acosta Romero. Entonces, vean qué curioso, ¿no? Por una parte, vamos a pensar de la derecha, don José Luis de la Pesa, y por otro, pues con otra tradición, vamos a pensar más cercana al oficial, el doctor Miguel Acosta Romero. Y entonces empiezan, ¿y quién es más? Y el doctor Raúl Carrancá, y Rivas, pues también don Emilio Krieger Vázquez, profesor también de la Facultad de Derecho, y más vinculado con la izquierda. Y quién es más, alguien que falleció recientemente, don Edmundo Elías Musi, don Fernando Franco, y pues ese fue el esquema. Pues ellos, como especialistas, como profesores de la Escuela Libre de Derecho, la Facultad de Derecho, pues se tendrán las cartas, la habilidad, el conocimiento para establecer este mecanismo. Y este tribunal empieza a trabajar, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, desde 1987. Y sin embargo, tenía un problema, que todavía no se soltaba el sistema del contencioso político. O sea, va a conocer de medios de impugnación, pero finalmente quien va a tener la última palabra va a ser los colegios de las cámaras.
Y entonces, pues seguía siendo el mismo problema, ¿no? Porque, pues no sé, aunque era un recurso, medios de impugnación ante un tribunal especializado, jurisdiccional, sin embargo, pues iba a depender todavía sus decisiones del colegio de los colegios de las cámaras de diputados y de senadores, quienes iban a tomar la última palabra. Entonces, inclusive decían, podrá modificar las decisiones del Tribunal de lo Contencioso Electoral por problemas de pruebas, de valoración de pruebas, alguna violación a la Constitución. Pues, realmente pues, era algo inadmisible, inaceptable, ¿no? Pues bueno, esta cuestión, pues siguió y se dijo, no, ¿sabes qué? El Tribunal de lo Contencioso Electoral no va a ser la solución. Necesitamos otro tribunal. Y entonces se establece en 1990 el Tribunal Federal Electoral. Y bueno, pues ya don Miguel Acosta Romero dejó de conformar, ¿no?, esta jurisdicción especializada, y siguió don José Luis de la Pesa, don Fernando Franco González Salas, se incorporaron algunas otras magistraturas, don Javier Patiño Camarena, don Daniel Mora Fernández, José de Jesús Orozco Enríquez, un profesor de la Facultad de Derecho, Víctor Carlos García Moreno, don Cipriano Gómez Lara, en fin, pero pues todavía no se quería soltar la materia electoral y seguía el sistema de los colegios electorales de las cámaras. Entonces, aunque se le dieron más facultades a este Tribunal Federal Electoral, ya propiamente con más medios de impugnación, reconocido constitucionalmente como un órgano autónomo, para decidir de manera definitiva e inatacable todo lo que correspondía a la organización del proceso con carácter permanente, una llamada sala central y con 4 salas regionales más. Pues esto no estaba dando muy buenos resultados. En 1991 se establece una sala de segunda instancia, con magistraturas de tribunales de circuito. Se incorpora don Juan Silva Mesa, Margarita Luna Ramos, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, Fernando Franco González Salas, el magistrado Velasco Félix, y con las magistraturas suplentes de Leonel Castillo González y Tena Campero. Entonces, siguió, pues se dice, no, pues esto tampoco va a dar resultados, se realiza una reforma en 1993 y ahí sí ya desaparecen los colegios de las cámaras de la legislatura, la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Desaparecen los colegios electorales y se preserva el Tribunal Federal Electoral. Pero también en 1990-91 hay otro antecedente, que se establece el Instituto Federal Electoral. Desaparece la Comisión Federal Electoral y se establece el Instituto Federal Electoral. En principio, pues bueno, todavía el secretario de Gobernación integraba el Instituto Federal Electoral, había un director general, las representantes de los partidos, pero bueno, ya fue caminando un poco más en un sentido más positivo, y se entroniza el Tribunal Federal Electoral. En 1993, les digo, es una fecha crucial porque desaparecen los colegios de las cámaras de diputados y cámaras de senadores. Entonces, pues ya decide de forma definitiva e inatacable por lo que respecta a las elecciones de diputados y senadores. Recordarán ustedes, pues en estos años, en 90, 93, ya es el sexenio del presidente
presidente Carlos Salinas de Gortari, y bueno, pues esta cuestión, la necesidad de legitimarse, de legitimar a su régimen, pues esto implicó que se dieron más avances en el campo de la reforma político-electoral, y uno de los grandes avances fue precisamente el establecimiento del Tribunal Federal Electoral, con estas atribuciones y la desaparición de los colegios electorales. Entonces vamos a decir que eran reformas que implicaban pues precisamente reclamos de la oposición, medidas que implicaban también la subsistencia del partido hegemónico, del régimen político que lo representaba, y por eso algunos lo consideran como grandes avances y otros lo consideran como las grandes concesiones hacia la oposición. Pero pues la cuestión es que ante un sistema en donde no se carecía de un régimen de solución de controversias a través de un órgano jurisdiccional que tuviera las características de imparcialidad e independencia, pues fue precisamente que surge el Tribunal Federal Electoral. Entonces, y en 1993, la desaparición total de los colegios electorales, el establecimiento de la sala de segunda instancia, y pues se sigue avanzando. Después viene en 1996, ahora sí con el presidente don Ernesto Zedillo Ponce de León, que entró en 1994, se establece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como se determina desde aquel entonces, en el artículo 99 de la Constitución, en su primer párrafo, se establece como un órgano especializado con competencia en materia electoral, adscrito dentro del Poder Judicial de la Federación. A diferencia del Tribunal de lo Contencioso Electoral y del Tribunal Federal Electoral, que eran órganos constitucionalmente autónomos, el Tribunal Electoral se adscribe al Poder Judicial de la Federación, se dice es el órgano especializado en materia electoral y es la máxima autoridad en la materia electoral, con independencia de lo que se reconoce a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de acciones de inconstitucionalidad. Entonces estamos pensando que en 1994, que es cuando se establecen las acciones de inconstitucionalidad, originalmente no se preveía la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad en la materia electoral. Vean ustedes cómo todavía seguía con ese prurito, se seguía con ese prurito de que la Corte no se tenía que meter en materia política electoral, y por eso pues no se previó hasta una reforma el 22 de agosto de 1996 que las acciones de inconstitucionalidad procedían también en la materia electoral, y también se establece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, está dentro del ámbito del Poder Judicial de la Federación, pero como una sección aparte. Por acá está la Suprema Corte, todo el sistema de Suprema Corte, sus juzgados de distrito, tribunales de circuito, y de forma paralela, pero dentro del propio Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y cuál es el único vaso comunicante? Bueno, pues que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecida en las acciones de inconstitucionalidad, resulta también obligatoria para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y que el órgano de administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la llamada Comisión de Administración, está integrada por 3 de las consejerías del Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, de este Consejo de la Judicatura, 3 de sus integrantes componen el órgano de administración del Tribunal Electoral, que se llama Comisión de Administración, y entonces son esos 3
consejerías, más el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidente, presidenta, y un magistrado más designado por insaculación. Entonces son 5 integrantes de la Comisión de Administración y el tema de la jurisprudencia. Entonces, aunque nominalmente se lo ubica dentro del ámbito del Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que no hay una independencia jerárquica como ocurre con la Suprema Corte, Consejo de la Judicatura, tribunales de circuito, juzgados de distrito, etcétera, en el caso de lo que es el Poder Judicial de la Federación, porque el tribunal es un segmento aparte. Esto desde 1996, y como vamos a ver rápidamente en la exposición que nos va a ocupar el día de mañana, tiene que ver con otros aspectos que son muy relevantes. Bueno, entonces, si ustedes no disponen de otra cosa, aquí me voy a detener. Si quieren hacer algún planteamiento, adelante. Y si no, pues nos veríamos el día de mañana, ahora sí a las 9, de 9 a 11, y ya sin tener estos problemas técnicos que tanto me complicaron el día de hoy. Muchas gracias.